Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y vamos a estar leyendo del verso 6. Ahí vamos a leer del verso 6 hasta el verso. Vamos a leer una buena porción de la palabra de Dios. Vamos a leer una buena porción de la palabra del Señor. Génesis capítulo 15. Leemos desde el verso 6 hasta, vamos a leer hasta el verso 21. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Bien, dice así la bendita y eterna palabra. La vamos a leer invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Dice así entonces Génesis capítulo 15, verso 6 en adelante. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, oiga esto, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En aquel día en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Que el Señor añada bendición a su gloriosa y eterna palabra. Tenga la bondad de tomar su asiento y preparemos todo nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor. Queremos saludar a los hermanos que nos van a estar escuchando a través de la radio Tiempo de Gracia. ¿Qué le decimos, hermanos, a los hermanos que nos escuchan a través de la radio? Que el Señor los bendiga donde quiera que nos sintonicen. También queremos bendecir a los hermanos que nos ven a través de la página de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, que siempre están al pendiente para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les decimos a los hermanos que nos ven a través de la página, hermanos? Que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren. Bien, vamos a comenzar a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en este pensamiento que le vamos a titular: la condición del pacto y la responsabilidad humana. Tiene que ver, hermanos, con estudiar un poco sobre lo que es la condición del pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto de salvación que se ha venido a manifestar con lo que es la aparición del evangelio de salvación, y la responsabilidad humana que tiene que ver con lo que Dios ha dejado que nosotros tenemos que hacer. Voy a citar 2 doctrinas que están entre nosotros, entre lo que es la iglesia cristiana,
y que tienen un fuerte fundamento entre las iglesias y que ha llevado a mucha gente, mucho cristiano, a creer en ellas, y no solamente a creer en ellas, sino a ponerlo como un fundamento de su salvación, que se han acomodado a la doctrina. Una de ellas es la doctrina de la predestinación. Esta doctrina sugiere que Dios ha determinado de antemano a quién o quién será salvo. Que Dios, antes de la creación del mundo, decidió el destino eterno de cada individuo. La predestinación implica que la salvación o la condenación de un individuo es un asunto predestinado por Dios y no una elección libre de cada individuo. Y eso es lo que dice la doctrina de la predestinación. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, cuando se aborda el tema y quizás alguien de repente cuestiona y dice, entonces, ¿por qué el Señor dejó a la iglesia para que predique el evangelio? Y se le dejó dicho a la iglesia, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y cuando se aborda el tema y se sacan estas escrituras, se dice, oh no, lo que pasa es de que se tiene que predicar el evangelio para que los que ya están destinados para ser salvos oigan el evangelio y sean salvos. Y así se acomoda toda la Biblia a su manera de pensar. Pero ahí está la doctrina de la predestinación, que Dios ya predestinó a los que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos. Eso es la doctrina. Nos va a servir para el futuro. La otra doctrina es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Lo que quiere decir, o lo que afirma esta doctrina, es que una persona que ha sido salvada por Cristo nunca puede perder esa salvación, independientemente de su comportamiento futuro. Esta doctrina se basa en que la salvación es un don de Dios y que una vez recibida es segura y no se puede perder por el pecado o por la apostasía, porque es un don y Dios no anula ni revoca sus dones. Y por supuesto se cita Romanos capítulo 11 verso 29, que dice, porque irrevocables son los dones y llamamientos del Señor. Se basa la doctrina entonces ahí de que la salvación es un don de Dios y que si Dios ya nos dio el don de la salvación, no nos podemos perder. Independientemente de nuestra vida, como vivamos, Dios no revoca su don, su llamamiento. Por supuesto, también se cita Santiago capítulo 1 verso 17, donde dice, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, pues Dios no cambia. Si Dios dio el don de la salvación, Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión, de idea por el comportamiento del ser humano, y el hombre no puede perder su salvación. Bueno, son dos doctrinas fundamentales en las que está basada la iglesia de Cristo. Ahí está. Una, la predestinación, la otra es de que una vez salvo, siempre salvo, independientemente de cómo uno viva. Con que uno venga a Cristo y decirle, perdóname Señor, el Señor va a decirte perdón. Porque al cabo le dijo a Pedro que había que vivir una vida de perdón en la iglesia hasta 70 veces 7, 480 veces me parece, habría que perdonar. Entonces, si Cristo dijo eso, pues también Él es igual, Él nos va a perdonar hasta 480 veces. Todas las veces que vengamos a pedir perdón, Él nos perdona. Por lo tanto, no se pierde la salvación nunca, porque siempre que pecamos nos ponemos a cuenta con Dios y así nos la llevamos. Bueno, eso es lo que dice la doctrina. Lo que hoy vamos a hacer es, no vamos a refutar doctrina porque no es nuestro estilo, no es nuestra tarea ni nuestro trabajo, pero sí escudriñar la salvación. Diga que tiene a su lado, tenemos que estar seguros de nuestra salvación.
Porque las doctrinas son fundamentos. Una de ellas es Calvino, que es el que estableció. La otra ignoro quién fue el que la estableció. Pero son cosas que el hombre pone. Según juzga, según se siente, así juzga, así lo enseña a los demás. Y la palabra dice que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, donde no sufrirían la sana doctrina. Es decir, a nadie le gustaría que lo reprendan en su pecado. A nadie le gustaría que le exhorten a vivir una vida santa delante de Dios. A todo mundo tendría, dice, comezón, deseo pues de oír lo que quiere oír. Decirle, así está bien, usted viva así, no se preocupe lo que dejan sus pastores, son legalistas y un montón de cosas. Son mandamientos de los hombres. Pero al final, un día, yo me voy a encontrar solito, solo yo y el Señor. Sin doctrinas, sin fundamentos humanos. Mi alma desnuda delante del gran yo soy. Y me va a decir cómo viví la vida en esta tierra. ¿Y de qué me va a servir argumentos? ¿De qué me va a servir criterios humanos? De nada. No habrá nada que vaya a justificarme delante del gran yo soy. ¿Se recuerda aquel que dice que se metió? Porque de todos modos uno entra, mi estimado. De todos modos uno entra. ¿Cuántos han burlado las custodias de algún evento por ahí y se han metido? Yo me recuerdo que allá en Guatemala, en mi deseo ardiente de ver un partido de fútbol, porque nunca había entrado a un estadio. Pero con otro por ahí decidimos, ¿sabes qué? No hay dinero para entrar, ¿y cómo vamos a pagar? Éramos jovencitos de 15 años. Nos saltamos una barda y nos metimos y aparecimos en las graderías allá del estadio Mateo Flores en Guatemala. Y vimos el partido gratis. Y salimos y como que hubiéramos pagado. Uno es así. Y en el cielo, le cuento, también van a entrar. La Biblia dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Estaba adentro o estaba afuera? Estaba adentro, mi estimado. El problema es de que no es solo entrar, el problema es cuando nos pasan revisión, aunque estemos adentro. Y se le fue dicho, a los siervos, dijo el rey, atarle de pies y manos y echarle afuera, en las tinieblas. Y dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero diga que tienes, no te asustes. Estamos estudiando la palabra del Señor para ponerla por obra. Para ponerla por obra, para ser diferentes. Dígale que tiene a su lado. Te cuento que a mí me gusta que me digan las cosas aquí, vivo en la tierra. ¿Ya muerto? ¿Qué voy a oír? Ni porque venga el Papa más nuevo. Yo no voy a hacer nada, no van a poder hacer nada por mí. No, nada. La Biblia dice, mi estimado, no es parábola, ¿verdad? Es un relato, ¿verdad? Del ¿cómo se llama este? El rico y Lázaro, ¿verdad? La Biblia dice, hay una ley, hay una cima, dice que es un decreto que establece, nadie puede pasar de allá para allá, ni de allá para acá. No se puede. Bien, lo que vamos a hacer es sencillamente ver qué dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, versos 6 al 21 hemos leído. Dios prometió a Abraham una descendencia de justificados o de justos que recibirían la fe de él, de Abraham. Esta descendencia no solo compartiría la misma fe, sino que Dios mismo los salvaría para presentárselos a Abraham como sus hijos. Fue una promesa. Gálatas capítulo 3, verso 27 al 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, oiga esto, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se recuerda la promesa que le hizo Dios a Abraham? Desde ahí, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Esa descendencia no solamente es Israel, porque Israel se puede contar.
¿Se sabe cuántos hay allá en Israel como nación? Esta multitud es la iglesia del Señor, la que nace de la predicación del evangelio. Esos son los hijos de Abraham, los que tenemos, dice, la fe de Abraham. Venimos a ser salvos por Dios para presentárselos a Abraham como hijos. Cuando leemos en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Que se cumplió, dice, el tiempo de la promesa. Venido el cumplimiento del tiempo de la promesa, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En palabras coloquiales o palabras más entendibles entre nosotros, podríamos decir, Dios se hizo hombre para cumplirle a Abraham la promesa de entregarle muchos hijos. Cumplido el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios se hizo hombre y nació como un hombre de una mujer para cumplirle la promesa a Abraham. Y dice que el Espíritu que estaría en ese Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el mismo Espíritu reposaría también en los que son de Cristo. Dígale que tienes en ti, en nosotros, la iglesia del Señor. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que habitó en Cristo habita en nosotros. No hay 2, ni 3, ni 4 Espíritus Santos. Un solo Espíritu y un solo Santo, un solo Padre manifestado en carne, el cual es el Hijo de Dios, Cristo Jesús el Señor. Y el Espíritu que habitó en Cristo, dice ahora, habita en nosotros. Vemos ahora entonces que ahora eso nos permite decirle al Señor, al Padre eterno, eso nos permite decirle ahora Padre. Porque ¿se recuerda usted que el Señor Jesús siempre decía Padre? Te alabo, Padre, ¿verdad? Decía Padre, siempre en la humanidad siempre expresaba la palabra Padre para dirigirse al Dios divino, que es Espíritu, que es Santo, que es el Padre. Y ese Espíritu que hacía que Cristo dijera Abba o Padre, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Por eso nosotros también ahora decimos Padre. No todos pueden decir Padre. Todo el mundo dice Dios y Dios y Dios. Y otros que escriben en redes sociales Dios, Dios, hasta con D minúscula. Pero diga, nosotros no tenemos un Dios con D minúscula. Tenemos un Dios con D mayúscula, grande. Porque es nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, el grande por excelencia. Bien, ya vino ese Espíritu entonces a esa descendencia de Abraham. En Gálatas capítulo 3, versos 6 al 7 dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Diga que tiene a su lado, ahí nos incluye a todos. Los que son de fe son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 6 al verso 7. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, la iglesia que tiene fe, la fe de Abraham, somos los hijos de Abraham. ¿Se recuerda que le dijo el Señor por haberle creído? Cuando está haciendo el pacto ahí que leímos. De cierto te bendeciré
Te daré descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Fue la promesa del Señor. Entonces la Biblia dice en Génesis capítulo 22, verso 16 al 18, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, en Cristo Jesús, por cuanto obedeciste a mi voz. Oiga bien lo que acabo de leer. Dios, el Dios eterno, dijo: por mí mismo he jurado que te voy a dar descendencia. Mi estimado, esta es palabra mayor. Que Dios diga: por mí mismo he jurado, eso es palabra mayor. Nosotros hacemos juramentos, pero fallamos al rato, ¿verdad? Según las circunstancias, cambiamos de opinión. Y nos importa un cero que hayamos prometido. No nos interesa a quién vayamos a dañar fallando. Así somos nosotros. Pero el Eterno, el Señor del cielo, Él dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto obedeciste a sacrificarme a tu hijo, te prometo que yo voy a sacrificar también uno mío. Yo también me voy a convertir en hombre y voy a sacrificar esa humanidad, el Hijo de Dios. Por eso Dios le cumplió. Abraham sacrificó a Cristo. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Vamos a leer ahí. Hebreos capítulo 3. Vamos a ver qué dice la Biblia aquí. Hebreos capítulo, vamos a leer capítulo 6, vamos a leer del 13 al 20. Oiga esto: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, oiga esto, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vamos a ver hasta el 20. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, lo que no puede cambiar, interpuso juramento, verso 18, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible, diga conmigo, imposible, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, es decir, para agarrarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, es decir, un hierro que se mete hasta abajo, que se amarra al barco en la superficie del agua, que no lo deja moverse para ningún lado, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, uno que va adelante abriendo camino donde no hay camino, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdocio desconocido, divino, que nosotros no tenemos ni idea. Mi estimado, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que hemos leído en las doctrinas anteriores, a mi parecer, entiendo que no soy un teólogo
entendedor de los que han establecido estas doctrinas, pero sencillamente puedo hacer uso de mis derechos de lector de la Biblia. Y puedo emitir mi criterio, quizás muy falto o no muy profundo, pero estoy en mi derecho de emitir mi criterio. Y mi criterio es que esas doctrinas son una mezcla de verdades con mentiras. Así es. Una mezcla de verdades con mentiras. Un poquito de una cosa con un poquito de otra. Lo de que nunca se pierde la salvación, porque Dios prometió que si me salva a mí, me va a salvar, no importa cómo yo viva. Lo importante es que Dios va a cumplirle a Abraham la promesa. Entonces, una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo yo viva, que al cabo al Señor lo que le interesa es presentarme a mí, a Abraham, como hijo. Bueno, eso es una verdad. Eso es una verdad. Por eso le digo que es una mezcla de verdad con mentira. Es una verdad. Pero Dios no tiene la necesidad de soportarnos nuestros pecados ni nuestras maldades para cumplirle a Abraham. Hay santos que son dignos de ser presentados delante de Abraham como hijos de Abraham, justificados por Dios, y no me va a estar soportando a mí con tal de presentarme delante de Abraham para cumplir su promesa. No, Señor. Hay un Pablo, hay un Juan, hay una María, hay un Moisés, hay siervos de fe, hay siervos dignos que se negaron a sí mismos por el Señor y su causa, que son dignos de ser presentados delante de Abraham como hijos de Abraham. ¿Qué va a andar soportando el Señor, hermano Melvin, con su pecado? ¿Qué necesidad tiene Dios? No, Señor, Él es santo. Y habrán santos que se van a prestar para entrar al cielo. Y si el hermano Melvin anda jugando a la iglesita, que se olvide, se quedará afuera. Y aunque entre, lo sacarán de allá adentro. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo fue que entraste aquí sin cumplir los requisitos de la santidad? Átenlo y échenlo afuera. Así de sencillo. Dios no tiene la necesidad de soportar pecado del hombre. Hizo mucho el Señor con convertirse en hombre, venir a morir como el peor de los pecadores, como para que ahora yo viva santo delante del Señor. Ay, hermano, pero usted ya abuela. No, Señor, yo tengo muchas faltas, pero una cosa me he propuesto hacer: que nomás cometa el pecado, lo tengo que reconocer inmediatamente delante de Dios, lo tengo que confesar y pedirle perdón al Señor. Así de sencillo. No puedo vivir la vida cristiana entendiendo, conociendo que estoy en pecado y seguir en pecado. No, Señor, no se puede. No es justo. Lo justo es cierto, somos pecadores. ¿Quién no peca? Si un día una mujer estaba allá con un hombre, dice, cometiendo un acto ilícito, inmoral, de repente los hombres dirigentes del pueblo, dice, los conocedores de la palabra del Señor, de la ley, con la ley en las manos, dice que agarran a la mujer, la traen, al hombre no lo agarraron, solo la mujer, lo traen delante del Señor y dicen: Señor, mira, ¿qué piensas? La palabra del Señor dice que esta mujer tiene que morir porque fue encontrada en pleno acto del adulterio. ¿Y qué decía la ley? La ley decía que esa mujer tenía que morir. ¿Verdad que sí decía la ley? Que esa mujer tenía que morir. Pero la Biblia dice, yo creo que el Señor les habló al corazón a estos hombres y le dijo: está bien. El que se sienta digno de tomar mi ley y aplicarla, aplíquela. Y de repente empezaron a pensar: si la ley también a mí me dice algo, si la palabra del Señor también me apunta a mí, no, mejor tiro la piedra. Dejó tirar su piedrecita y se fue.
Uno por uno, todos dejaron tirada la piedra. Y cuando el Señor le dice a la mujer, levanta la cabeza, porque la mujer no levantaba la cabeza, reconociendo su pecado. Y le dijo el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Porque hay muchos que son buenos para acusar con la palabra, pero no reconocen su estado. Y eso es lo más triste delante de Dios, no reconocer nuestro estado. Bien, el Señor le dice, ¿se fueron todos? Sí, Señor, se fueron todos. ¿No te condenaron? No, Señor, pues yo tampoco te condeno. Pero le dijo, no peques más. Dios es un Dios de oportunidades. Pero el que Él sea un Dios de amor y de oportunidades no nos da a nosotros el derecho de jugar al pecado. Ser santos. ¿Cuánto queremos ver la gloria de Dios, hermano? No es decir que ando yo por allá en Marte. Yo quiero poner los pies sobre la tierra. Yo estoy interesado en ver la gloria de Dios. Dígale que tiene a su lado, yo también. ¿Cuántos quisieran que el Señor hiciera descender un don de sanidad sobre cada uno de nosotros? Pues diga que tienes que tirar el chicle, mi estimado. ¿Cómo está eso? Es que muchos quieren que venga la gloria de Dios, pero mascando chicle, mi estimado. Es decir, pues distraídos, con irreverencias. Así no se puede. No, mi estimado. Yo quiero ver la gloria de Dios y usted quiere ver la gloria de Dios también. Entonces tenemos que enfrentar la palabra. Poner la palabra como un espejo para que podamos ver las áreas donde fallamos y poder decirle, Señora, esta área la estoy fallando. Esta área necesita ser corregida. Ayúdame, quiero corregir esta área. Entonces la bendición comienza a venir. ¿Cuántos queremos que el Señor esté atento a nuestras oraciones? Que diga, hijo, ¿qué te pasó? Señor, me está pasando. No te preocupes, hijo. Sé sano y que venga la sanidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué gloria que vengan tiempos de refrigerio sobre nosotros. Muchos no lo están viendo. Muchos están llorando, afligidos, porque no ven la mano de Dios. ¿Cómo la vas a ver, mi estimado? No, es que no puedes ver la mano de Dios si no eres la iglesia gloriosa de Cristo. Un simpatizante sola. No, es que no puede ser simpatizante de Cristo. Simpatizante es aquel que le dice, oh Cristo, Dios, y que simpatiza. Dios no quiere simpatizantes, Él quiere hijos dignos que vayan a ser los que se van a presentar como la promesa de Abraham. Eso quiere Dios, eso anda buscando Dios. Entonces la Biblia dice que vemos que Dios está dispuesto a salvarnos. Diga que tienes una, Dios está dispuesto a salvarnos. Nada ni nadie va a hacer que Dios no nos salve. Él es poderoso. Él no falla. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Entonces quiero que miremos algo. La salvación de esta descendencia y la fidelidad de este pacto reposa sobre la integridad, diga conmigo, la integridad y la soberanía de Dios. Y no en la humana, como lo vamos a apreciar en estos versículos que siguen. Entendamos bien eso. La fidelidad del pacto que Dios está haciendo de salvar a ese pueblo, la fidelidad de ese pacto que Dios está haciendo con Abraham, la fidelidad de ese pacto reposa en la integridad y la soberanía de Dios. Dígale que tienes, ahí no tienes nada que ver tú, mi estimado. Nada. Ni siquiera un 5%, ni un 5%. Dios no nos dejó nada a nosotros para que tengamos que ver en el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y mire cómo lo hizo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a leer lo que dice el verso. Génesis capítulo 15, verso 17. Recuerde,
Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham, quiero hacer pacto contigo. Dígale que solo te cuento una cosa antes de que sigamos. Dígaselo, te cuento una cosa. El que hace pacto es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Eso es por si lo alcanza por ahí uno de los apóstoles de la prosperidad, que enseñan y dicen, oiga usted, haga pacto con Dios, traiga $1,000, haga pacto con Dios y Dios lo va a bendecir. Dígate, olvídese de eso. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con el hombre. Porque es demasiado grande el Señor y nosotros demasiado pequeños. Y menos con ese asunto de que dinero, que oro, que plata, menos todavía. No existen esos pactos de que yo voy a traer $1,000 para que el Señor me dé 7,000 en el futuro. Eso no existe. Si quiere traer sus $1,000, le voy a ser sincero. Tráigamelos. Pero no para hacer pacto con Dios. Tráigalo. Y lo vamos a recibir como una siembra. Y lo vamos a sembrar. Y entonces entramos en la naturaleza de Dios. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra generosamente cosechará. Pero no es un pacto. Es la ley de la siembra y la cosecha del reino de los cielos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero nunca dice todo lo que el hombre pactare, Dios se lo multiplicará. No, Señor, no existe eso. Pero hay un montón de gente que por estar dormidos, por andar en el mall, por andar en las playas, por andar en los parques, asando carne y no leer la palabra del Señor, se dejan engañar. Y por la avaricia del corazón, porque quieren tener dinero. No quieren nada saber de la palabra del Señor, no quieren conocer de la santidad de Dios, solo quieren los pactos con Dios. Solo quieren el dinero para que Dios les regrese dinero. Así es el corazón del hombre, pero no existe. Entonces dígale que tiene a su lado, que quede claro. Usted no puede hacer pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con usted si Él lo quiere hacer. En toda la Biblia miramos, mi estimado, que es el Señor el que se acerca al hombre para hacer pacto con el hombre. Y mire qué dice la Biblia. Verso, ¿qué le dije? 15:17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Oiga esto. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Oiga bien esto. En ese tiempo, cuando dos hombres dice que hacían pacto entre ellos, dice que el pacto se llevaba a cabo de esta manera. Dice que cada uno traía un animal. Y dice que partía su animal, ponía, dice, su fila del animal partido. El otro ponía la fila del animal partido. Y dice que los dos caminaban en medio de la fila del animal, de los animales partidos. Los dos caminaban por en medio de los animales partidos, proclamando, profesando que el primero que fallara pagaba con su sangre el haber fallado el pacto. Moría pues. Mire lo delicado que era un pacto. Los dos tenían que presentarse caminando en las filas de animales partidos, proclamando que se comprometían a no fallar. Y si alguien fallaba, la misma sangre de los animales testificaba que tenía que pagar con su sangre, tenía que morir. ¿Qué está haciendo Dios ahí?
La responsabilidad de ese pacto era 50-50, 50% para uno, 50% para el otro. Es decir, que la integridad del pacto reposaba sobre los dos hombres. La fidelidad del pacto reposaba sobre los dos hombres que hacían pacto. Dígame usted, ¿dónde está reposando la fidelidad del pacto que Dios está haciendo con Abraham? Según lo que vemos ahí. ¿Por qué está reposando solo en Dios la responsabilidad del pacto? Hay otra cosa ahí. Leamos bien la Biblia. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Por qué no puso el Señor a Abraham a caminar ahí? ¿Por qué solo la antorcha de fuego, que era el Señor, el mismo Señor que vino con el pueblo de Egipto, en la columna de fuego? Es la misma columna de fuego que está ahí. El mismo Dios que acompañó a su pueblo cuando sale de Egipto por el desierto, el mismo Dios que abre el mar rojo, es el mismo Dios que está haciendo pacto con Abraham. No permitió que Abraham caminara en medio de la fila de animales partidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya tenía experiencia de lo falible que es el hombre. El hombre falla. Dios tomó en cuenta a Adán. Le dijo a Adán, si tú permaneces fiel, yo permanezco fiel también. Si tú fallas, se terminó todo. Dios hizo pacto con Adán en el huerto, pero lo tomó en cuenta a él. Y como lo tomó en cuenta él, dígame usted, ¿falló o no falló el hombre? La Biblia dice, falló el hombre. Volvió a hacer pacto con Noé. Perdón, le dijo Noé, voy a hacer pacto contigo. Fabrícame un arca, mete a los animales que yo mismo voy a entrar, porque al final fue el Señor el que entró los animales, ¿verdad, hermano? Hizo pacto con Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué no se emborrachó Noé? Muchos teólogos dicen que de ahí, de esa borrachera, se desencadenó la maldad otra vez. Porque muchos teólogos dicen, a mí no me crea, algunos teólogos dicen que hubo un asunto de inmoralidad sexual ahí entre padre e hijo. Por eso vino tan grande maldición sobre ese hombre. Dicen esos teólogos. Y que por eso volvió a desencadenarse otra vez la maldad por todo el mundo. ¿Qué está haciendo Dios ahora con Abraham? Le está diciendo a Abraham, Abraham, tú no vas a caminar en la fila de animales partidos. La fidelidad de este pacto reposa solo sobre mí, dijo el Señor. Por lo tanto, es verdad, la salvación no se pierde. Pero hablando de la fidelidad de Dios, hablando del pacto de Dios, es imposible que el hombre se pierda. Porque no hay nada ni nadie que pueda estorbar la obra que Dios hace. Nadie. Por eso, al que Dios salva es imposible que se pierda. Pero desde la perspectiva fidelidad de Dios en su pacto. Pero aquí no solamente fue el Señor el que tomó todo el asunto, le dejó responsabilidad a Abraham también. Fíjese bien, le dejó responsabilidad a Abraham también. Y ahí está el punto. Diga que tiene a su lado, ahí está el detalle, como dijo aquel personaje mexicano. Den una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Fíjense bien qué dice
la Biblia entonces. Gloria a Dios. Vemos entonces que Génesis capítulo 15, leímos versos 17 al 21, que la fidelidad del pacto depende de Dios. Depende de Dios. Al que Dios salva, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Al que Dios salva, nadie lo puede perder. Nadie. Porque Dios es fiel y Él es soberano. Y en esa soberanía está su integridad y Él no puede fallar. Pero el problema es este. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo, ahí mismo capítulo 15, versos 6 al 12. 15, 6 al 12. ¿Lo tenemos? Verso 6 dice: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Oiga esto, mire cómo el Señor primero le pone la condición para establecer él su fidelidad. Dice, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, como dice la Biblia, las ahuyentaba. Este es el punto. Fíjese bien. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Los que nos perdemos somos nosotros. La salvación no se pierde. Dios no revoca su salvación. Una vez que Él nos da la salvación permanece en nosotros. El punto es de que en el pacto que Dios está haciendo con Abraham, le dejó una responsabilidad. Diga conmigo, una responsabilidad. Ahuyentar las aves de rapiña. Parece sencillo el asunto, pero es tan profundo como no tenemos una idea. ¿Qué representaban los animales partidos? La obediencia de Abraham, ¿verdad, hermanos? ¿Qué representaban los animales partidos? La fe de Abraham. ¿Qué representaban los animales partidos? La confianza de Abraham en Dios. La obediencia a su palabra. Eso representaban los animales partidos. Y si las aves de rapiña se comían los animales, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido pacto? No. Si las aves de rapiña se comen los animales partidos, no hay pacto con Abraham. No hay pacto. Por eso, la responsabilidad de Abraham era ahuyentar las aves de rapiña. Qué triste hubiera sido para Abraham que hubiera presentado su sacrificio y se va a la playa de Santa Mónica a tomar el sol, a dormir. Y las aves se llevan todo el sacrificio. Qué triste hubiera sido para Abraham. Qué triste hubiera sido. Qué triste entre nosotros. Que el hermano y la hermana presentan su sacrificio, sus finanzas, su cansancio, su esfuerzo. Presentan su sacrificio. Se esfuerzan por presentar el sacrificio, pero se van a dormir. Y vienen las aves de rapiña, se comen el sacrificio
y se quedan sin nada. Y Señor, y por favor, Señor aquí, Señor bendíceme. ¿Cómo va a bendecir el Señor si eres irresponsable con las aves de rapiña? ¿Qué son las aves de rapiña? Esta era la parte de Abraham en el pacto con Dios. Su responsabilidad, ya conmigo responsabilidad. Prevalecer contra las aves de rapiña. El sacrificio de los animales era la parte de Abraham. Su fe, su confianza, su voluntad rendida, su obediencia, su muestra visible de un corazón que está aceptando la palabra de Dios y su mandamiento. Y la responsabilidad era impedir que las aves de rapiña quitaran la evidencia de su fe. Por eso, yo no me imagino, hermano, cuánto batallaría este hombre con esos animales. Yo no me imagino cuán insistentes han de haber sido esos animales en quererse comer el sacrificio. Pero Abraham, mi estimado, no dio sueño a sus ojos. No, Señor. Abraham se esforzó por ahuyentar las aves de rapiña. Las aves, pues, que comen el sacrificio. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Aves de rapiña operan a través de los deseos de la carne. Dígale que tiene pero mírame bien lo que te estoy diciendo. Dígase, no tenga miedo. Mírame bien lo que te estoy diciendo. Las aves de rapiña operan a través de los deseos de la carne. Así operan las aves de rapiña. Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, oiga bien, inmoralidad, diga conmigo, ave de rapiña, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oiga bien, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se puede, mi estimado. El sacrificio se presenta. Basta un poco de esfuerzo y presentas tu sacrificio. Basta un poco de enfoque y presentas tu sacrificio. El problema no es presentar tu sacrificio, el problema es cuidar tu sacrificio. Porque así como lo presentas, puedes ser negligente también. Y cuando menos piense, las aves de rapiña se comen tu sacrificio y te quedas sin nada delante de Dios. Fíjese bien. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a repeler las aves de rapiña? Esos espíritus. Porque, mi estimado, le cuento una cosa. El diablo no viene contra Dios para arrebatarnos a nosotros, para que no seamos salvos. No. Porque Él sabe que Dios es íntegro y que Él prometió salvarnos. Contra Él nadie puede. Él no viene contra el Señor para arrebatarnos a nosotros. Él viene a engañarnos a nosotros, para que nosotros mismos seamos descuidados, permitiendo que esas aves de rapiña se coman nuestra obediencia, se coman nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra convicción de salvación y nos dejen sin nada. Mire cómo trabajan las aves de rapiña, a través de los deseos de nuestra carne. Y en los deseos de nuestra carne dice que hay inmoralidad, hay impureza, hay sensualidad, hay idolatría, amar otras cosas más que a Dios, hay hechicería, hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay rivalidades, hay disensiones, dejar tirado todo.
herejías, creer en mentiras como esas doctrinas, envidias, borracheras, orgías, y dice cosas semejantes a esas. Entonces dice, sencillamente, Jeremías capítulo 12, verso 9 al 11 dice, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Oiga esto que dice Jeremías. Y dice, venid reunidos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña. Oiga esto. Hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi viña preciosa. Fue puesta en asolamiento. Lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Diga que tienes que reflexionar, mi estimado. Si tu sacrificio está siendo guardado intacto y está delante de Dios, o se lo están comiendo las aves de rapiña. Te esfuerzas, vienes a la iglesia, cantas a Dios, sirves a Dios, haces todo en la iglesia. Entonces cuídate de la impureza sexual. Entonces cuídate de la inmoralidad, cuídate también de la sensualidad. Cuídate de la idolatría, cuídate de la hechicería, cuídate de las enemistades, cuídate de los pleitos, cuídate de los celos, cuídate de las rivalidades, cuídate de las disensiones, de las herejías, de las envidias, borracheras, orgías y un montón de cosas más. Ese es el problema. La salvación no se pierde si nosotros somos responsables con lo que Dios nos ha pedido. Guardarnos íntegros para Dios. No se pierde. Porque Dios es fiel y Él nos va a salvar. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para perfeccionarla. Pero los irresponsables les comen sus sacrificios. Le comen su fe. Por eso dijo el apóstol Pablo en una ocasión, examinaos a vosotros mismos si aún permanecéis en la fe. Porque muchos han caído de la fe. De nada sirven los sacrificios si no somos responsables guardándonos de las aves de rapiña. Porque ese espíritu de enemistad anda volando entre nosotros, queriendo comerse lo que le presentaste a Dios hoy. Ese espíritu de enemistad anda rondando entre nosotros, queriendo comernos lo que hoy le trajimos al Señor. Sí, mi estimado, por eso nuestra responsabilidad es reflexionar. Nuestros sacrificios se los presentamos a Dios para agradar a Dios, pero el diablo es astuto, opera a través de los deseos de nuestra carne para robarnos la bendición de Dios y dejarnos despojados. Estas aves de rapiña o espíritus inmundos quieren desaparecer nuestra fe, obediencia y confianza en la palabra de Dios para que el Señor no nos salve y seamos condenados y excluidos de la salvación. Filipenses capítulo 2 verso 12 dice, así que amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué manda el Señor a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Porque la podemos perder nosotros. Nosotros mismos podemos perder nuestra salvación. Por eso dice que hay que cuidarla. Hay que ahuyentar esas aves, esos espíritus que vienen a nosotros a querer removernos lo que hacemos por fe, lo que hacemos en obediencia. De nada nos serviría entonces si nos esforzamos en presentar nuestro sacrificio, si dejamos el sacrificio ahí nada más a merced del diablo. No, peleemos por lo que nosotros mismos estamos presentando. Si le cantas a Dios, cuida que tu canto sea íntegro delante de Dios. Si le sirves a Dios, cuida que tu servicio sea agradable, olor grato delante del Señor, que no te lo estorben. Si ofrendas para Dios, que tu ofrenda sea una semilla agradable delante de Dios y que Dios te bendiga. Pero si traes tu ofrenda delante de Dios, pero no amas a tu hermano, criticas a tu hermano,
odias a tu hermano, de nada te sirve tu ofrenda. Nada va a pasar. Cuidemos lo que estamos presentando como sacrificio. La Biblia dice que viene un tiempo, diga conmigo, viene un tiempo. Porque Dios es fiel. Dios miró que el pobre anciano quizás agarraba piedras, quizás se cansó. Y dice la Biblia que se puso el sol. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó este hombre ahuyentando las aves de rapiña? Pero Dios es fiel. Vino un tiempo cuando el Señor dijo: un vallado de ángeles que guarden el sacrificio de mi siervo, para que mi siervo descanse. Voy a poner un vallado de ángeles que guarden el sacrificio de mi siervo, porque la Biblia dice que vino un sueño profundo a Abraham, se quedó dormido quizás, pero mientras él dormía, ángeles guardaron su sacrificio. Es decir, pues, viene un tiempo, mi estimado, cuando Dios te da reposo. No vas a tener que andar cuidándote del chisme, de la crítica, del celo, de la rivalidad. Viene un tiempo cuando vas a tener paz, porque Dios te va a guardar en paz, pero tienes que esforzarte primero. Llega el tiempo cuando el Señor dice: mi siervo ha batallado, mi sierva ha batallado, ha demostrado celo por su sacrificio. Viene un tiempo cuando pone vallado de ángeles alrededor de nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Viene un tiempo cuando Dios nos defiende. Viene un tiempo cuando Dios nos va a circular de su gracia, de su misericordia. Que todo lo que digan o hagan de nosotros como que si nada pasara. Porque la gracia de Dios estará sobre nosotros. Pero hay que mostrarle al Señor nuestro celo por nuestro sacrificio. Hay que pelear contra el chisme, contra la crítica, contra toda esa cosa. Peleemos contra eso para guardar íntegro lo que presentamos al Señor. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Pongámonos sobre nuestros pies. Vénganse y